Al principio Antonio nos hablaba de que las empresas se deberían enfocar en vender proyectos más que en vender productos. Yo creo que el caso que presentamos ahora de esta empresa, Inspiralia, cambia un poquito el foco, ¿verdad? Tú, Andrés Vallés, que es el director de Estrategia e Innovación de la empresa, ayudas a que esas empresas consigan proyectos. Exactamente. En el escenario más competitivo, ya hemos oído hablar del programa de la Unión Europea, el Horizon 2020. Vuestra empresa es la que consigue el porcentaje mayor de ayudas dentro de este proyecto. Tenemos la tasa de éxito más alta dentro del Horizonte 2020 y el mayor número de proyectos financiados. Eso es. Andrés Vallés empezó como Project Manager, yo le conozco de hace muchos años y bueno, pues fue para mí una alegría volverle a encontrar involucrado en temas de innovación, y cuando me contó su caso en particular creo que era una buena forma de cambiar el enfoque tradicional de Project Management, está utilizándose como soporte para crear productos, aunque sean innovativos. Os dejo entonces con Andrés, que nos va a contar su caso. Muchas gracias. Bueno, yo agradezco a Paco también que me dé esta oportunidad. Creo que la jornada es súper interesante y escuchando a los ponentes yo me siento súper afortunado, porque lo que estáis viendo hoy es lo que yo vivo todos los días. Nosotros ayudamos a que proyectos como BioHope o proyectos como ASTI o como el de UNIR se hagan realidad, y es muy satisfactorio y gratificante. Bueno, yo os voy a hablar, va a ser un poco más didáctico, os voy a hablar de las particularidades que tiene la gestión de proyectos dentro del Horizonte 2020. Y básicamente os voy a contar mi experiencia, cómo ayudamos nosotros en hacer realidad esos proyectos de innovación. Y ayudar en hacer realidad proyectos de innovación tiene dos palabras que ya hemos visto, que son innovación y luego qué es lo que significa exactamente ayudar. A mí la definición que más me gusta de innovación es la que hace el ex primer ministro finés, Escoajo, que hace una definición muy pragmática de la distinción entre investigación e innovación. Él define la investigación como invertir en capital para obtener conocimiento, y habla de investigación, y habla como de innovación como invertir en conocimiento para obtener capital. Y el Horizonte 2020 va muy en línea con estos dos conceptos. Invertir en capital para obtener conocimiento, e invertir en conocimiento para obtener capital. ¿Qué significa ayudamos a hacer realidad? Pues básicamente les ayudamos en tres aspectos clave. El primero, nada más empezar, en definir la idea de proyecto o el concepto de su producto, de su servicio. Nosotros les ayudamos a definir el modelo de negocio. Hay empresas que saben muy bien producir tornillos, pero no saben definir un modelo de negocio actual en base al producto que ellos quieren lanzar, y sobre todo cuando son productos innovadores. Les ayudamos fundamentalmente en la consecución de inversión pública, principalmente del Horizonte 2020, para que les facilite el desarrollo de sus proyectos. En estos 3 primeros años del Horizonte 2020 hemos conseguido que 75 proyectos obtengan esa financiación para desarrollar sus proyectos. En total son unos 150 millones lo que hemos conseguido para estas 75 empresas. Y por último, ayudarles en la propia gestión de la ejecución del proyecto. Nosotros damos un servicio de Project Management en la ejecución del proyecto. ¿Este dinero de dónde viene? Viene del Horizonte 2020. Probablemente algunos de vosotros no sabréis lo que es el Horizonte 2020, lo habéis visto en todas las presentaciones, en la de BioHope, en UNIR, habéis visto que hablan del Horizonte 2020, pero ¿qué es eso exactamente? Bueno, pues el Horizonte 2020 es un programa de la Comisión Europea que destina 78.000 millones de euros para el periodo entre 2014 a 2020 y financia todo tipo de proyectos innovadores. Financia proyectos de investigación y de innovación. Dentro de la innovación, principalmente, hay 3 familias de subprogramas que son los más interesantes para las empresas. Por un lado tenemos el instrumento PYME, el SME Instrument, que es un programa específico para las pequeñas y medianas empresas y dota de 2,5 millones para cada proyecto innovador, hasta 2,5 millones, es un máximo. Fast Track to Innovation es muy parecido al SME Instrument, pero tiene algunos requisitos. Es necesario crear pequeños consorcios entre 3 a 5 entidades cuyos socios representen al menos 3 países europeos o asociados,
Y puede participar cualquier tipo de entidad, no solo pymes, sino grandes empresas, universidades, centros de investigación, asociaciones, cualquier tipo de entidad legal puede participar en el Fast Track to Innovation. Y por último tenemos los Thematic Priorities. Thematic Priorities son grandes proyectos donde se forman grandes consorcios de hasta 25 entidades distintas y pueden recibir financiación hasta 30 millones, es lo máximo que he visto que se ha financiado este año, hasta 30 millones de euros por un proyecto. Yo he tomado el SM Instrument porque creo que es una estructura muy interesante desde el punto de vista de la gestión de proyectos. Y la estructura del SM Instrument es esta que podéis ver aquí, o que medio podéis ver aquí, no sé si los del fondo lo podréis ver bien. Se parte de un prototipo, lo que la Comisión Europea llama un TRL6, un Technology Readiness Level 6. Es decir, hace falta un prototipo. Si os acordáis con la definición de Escoajo, innovación es invertir conocimiento para obtener capital, es decir, tú ya debes tener un conocimiento, mientras que la investigación tú lo que pretendes es obtener conocimiento. Aquí la fase de investigación ha concluido y para poder participar en ese Instrument tú ya debes tener ese prototipo. Y el objetivo es llegar a la comercialización de tu producto final. Es decir, esos 2,5 millones que dota la Comisión Europea para el proyecto son para la industrialización de tu producto, el escalado y la industrialización, para que tú puedas empezar a venderlo. Y el SM Instrument se divide en 3 fases. Hay una primera fase en la que se prepara un documento, como es una primera fase, se llama Phase 1, son muy originales, y en esta primera propuesta lo que se hace es describir en qué consiste mi proyecto técnicamente y cuál es el impacto que tiene mi proyecto para la empresa y para la sociedad en su conjunto. Esta propuesta se elabora, se presenta a la Comisión Europea, unos evaluadores independientes de la Comisión Europea la evalúan y deciden si es suficientemente innovadora y atractiva para la Comisión o no. Y si consideran que sí lo es, entonces pasas a la siguiente fase. Te dan 50.000 euros y con esos 50.000 euros desarrollas un estudio de viabilidad que incluye un plan de negocio y un análisis de patentes, o de propiedad intelectual, mejor dicho. Con ese plan de negocio se detalla perfectamente todas las vicisitudes del proyecto. Entonces, se tiene que definir perfectamente la parte técnica del proyecto, todos los materiales que se van a utilizar, la tecnología que es necesaria. En la parte comercial, en la parte de impacto, tenemos que tener una estrategia comercial definida. Tenemos que saber a qué países vamos a ir, por qué esos países y no otros, cuándo vamos a entrar en esos países y cómo vamos a entrar en esos países. Lo vamos a hacer con un distribuidor local, lo vamos a hacer con distribución propia, lo vamos a licenciar, vamos a hacer una franquicia. Todo esto tiene que estar perfectamente definido. Igual que hablamos de la estrategia comercial, hay otras estrategias que tienen que quedar perfectamente detalladas. Además de estas 2 secciones que coinciden con la primera fase, hay una nueva sección que son los paquetes de trabajo. En esta segunda fase tenemos que explicar perfectamente qué es lo que vamos a ejecutar. Cuando nos den esos 2,5 millones de euros, qué es lo que vamos a hacer con ellos, en qué los vamos a invertir, cuáles son las tareas que vamos a emplear para desarrollar e industrializar nuestro producto. Nuevamente, esa segunda propuesta la presentamos a la Comisión Europea, el mismo equipo de evaluadores independientes evalúa la propuesta y si la considera interesante, la Comisión Europea nos financiará, convertirá esa propuesta en un contrato que se llama Grant Agreement. Y ese Grant Agreement lo que incluye es la propia propuesta, lo que nosotros hemos explicado, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros paquetes de trabajo, cuál es nuestro presupuesto y qué es lo que pretendemos hacer. Y es lo que tenemos que cumplir durante la ejecución del proyecto. Nos pagarán una parte al principio de la ejecución del proyecto, una parte a mitad del proyecto y el resto lo pagarán al final del proyecto. ¿Por qué es interesante esta estructura del SM Instrument? Porque tiene un paralelismo claro con algo que entiendo que todos vosotros conocéis, que son las fases de cualquier proyecto. De acuerdo al PMBOK, nosotros tenemos una etapa de inicio donde definimos más o menos cuál es la idea de lo que queremos hacer, tenemos una idea clara que puede cambiar, podemos ir a unos países, podemos ir a otros, pero más o menos la idea la tenemos clara. Tenemos una etapa de planificación y en la etapa de planificación ya tiene que estar todo perfectamente detallado. Y vamos a invertir tiempo en definir nuestros paquetes de trabajo, nuestras tareas, nuestra estrategia comercial, nuestra estrategia de propiedad intelectual. Lo vamos a definir todo al detalle para evitar problemas en la fase de ejecución. Y una vez que la Comisión Europea nos apruebe esa fase 2, iniciará la ejecución y deberemos tener un seguimiento y control para evitar desvíos y problemas durante la ejecución del proyecto. Y finalmente hay una etapa de cierre que evidentemente coincide con la Comisión Europea.
¿Cuál es la enorme particularidad que tiene este tipo de proyectos innovadores con respecto a otros proyectos innovadores o a otros tipos de proyectos de construcción o de IT? Que aquí tenemos un stakeholder que es demasiado potente, es la Comisión Europea. Las fases de cuándo yo voy a empezar la planificación o cuándo voy a empezar la ejecución va a depender de cuándo la Comisión Europea decide que es un buen momento para mí. Y el pago que me ayuda a ejecutar más fácilmente mi proyecto de innovación lo decide la Comisión Europea. Con lo cual es un stakeholder que en realidad tiene una potencia muchísimo mayor que la que podemos encontrar en los stakeholders de otros proyectos. Entrando en cada una de las fases, ¿qué es lo que distingue estos proyectos de otros proyectos de innovación o de otros proyectos en general? En la etapa de inicio podemos encontrar, ya hemos dicho, que el punto de partida es un prototipo, es decir, se distingue en el LSM Instrument que debe haber un TRL6, debemos tener ese prototipo que demuestra que nuestro producto cumple con lo que nosotros decimos que hace nuestro producto. Son proyectos generalmente altamente multidisciplinares. Un proyecto, un caso reciente son unas gafas con realidad aumentada para pilotaje de aviones. ¿Quién participa ahí? Participa ingenieros de tecnologías de la información, diseñadores gráficos, aeronáuticos, geógrafos, pero es que también participa la gente que tiene que desarrollar el plan de negocio, la parte comercial, el marketing. Entonces, suelen ser proyectos altamente multidisciplinares donde coinciden muchas áreas de conocimiento y muchas disciplinas. En el LSM Instrument no es necesario que haya un consorcio, pero es bastante habitual que lo haya. Yo puedo tener unas competencias en unas áreas determinadas y a lo mejor me conviene asociarme con otra empresa para este proyecto porque tiene competencias complementarias a las mías. Entonces es posible ir en consorcio. Y luego, sobre todo, tiene una altísima competitividad. Entiendo que BioHub seguro que ha sufrido la competitividad del programa. En el LSM Instrument, solo para la fase 1 y para la fase 2 más o menos es igual, se presentan 2.000 proyectos cada convocatoria, hay 4 convocatorias al año, con lo cual es altamente competitivo. La tasa de éxito media europea es del 6%. Se aprueban muy pocos proyectos en cada convocatoria. ¿Qué es lo que puede aportar la dirección de proyecto en este sentido? En esta primera fase, claramente nuestra experiencia. ¿Y cómo aportamos esa experiencia? Cuestionando y retando las hipótesis que hay en el proyecto. Nosotros ponemos en duda el modelo de negocio, ponemos en duda la parte técnica, ponemos en duda la estrategia comercial. Tenemos que hacerle muchas preguntas a nuestros clientes para ver si realmente lo saben, porque son clientes que saben perfectamente producir su producto, pero hay otras áreas que no las dominan. Y nosotros, si queremos asegurar que ellos tengan las mayores posibilidades de éxito y recibir esa financiación, les tenemos que ayudar en esta primera etapa. Y por supuesto hay un cambio de mentalidad. Normalmente, hemos dicho que este programa es específico para pequeñas y medianas empresas. Es muy habitual que las pequeñas y medianas empresas, sobre todo del arco mediterráneo, tengan una mentalidad muy local y ellos quieren innovar o tienen un producto innovador que pretenden vender en su región o en su país. Pero este programa busca la internacionalización de las empresas, busca que haya un impacto al menos en el territorio europeo o en el territorio global. Entonces, es necesario que la gente poco a poco cambie su mentalidad. Y es algo muy habitual en las empresas que participan, que les cuesta entenderlo. La siguiente etapa sería la de planificación. ¿Cuáles son las particularidades? Tenemos que definir estrategias y planes de acción. Esto se hace en todos los proyectos, pero cuando yo tengo un proyecto privado, es una buena práctica, pero no es obligatorio que yo lo haga. Es bueno, si hay un project manager, seguro que se van a hacer estrategias y planes. Pero una empresa que no tiene un project manager no va a hacer estrategias y planes. Y la Comisión Europea te obliga a que lo hagas. Con lo cual la Comisión Europea te va guiando paso a paso, subconscientemente, para que tú sigas los hitos del project management. ¿Qué tipo de estrategias y planes debemos pensar? Pues principalmente la estrategia comercial, dónde vamos a vender, cómo vamos a vender, cuál será el pricing. La estrategia de propiedad intelectual, que suele ser muy problemática. Todo el mundo siempre recurre a las patentes. Cuando uno piensa en propiedad intelectual, dice patente. Pero hay otras posibilidades. Hay modelos de utilidad, se puede utilizar secreto industrial, se puede usar copyright o distintos tipos de proteger nuestro producto. Todo depende de las necesidades que haya. Y luego es muy importante también una estrategia de diseminación y explotación del producto. Cuando yo ponga mi producto en el mercado, ¿cómo lo voy a explotar? ¿Cómo lo voy a diseminar? ¿Cómo la gente va a conocer mi producto? Pues la Comisión Europea espera que eso se detalle en nuestra segunda propuesta, en la propuesta de fase 2.
Los paquetes de trabajo, lo conocéis perfectamente. Lo primero que tenemos que hacer, objetivos SMART. Nosotros usamos otra metodología parecida al SMART, pero es básicamente prima hermana. ¿Qué más pide la Comisión Europea? Un análisis PERT. Quiere saber cómo interactúan los paquetes de trabajo entre sí. Y, por supuesto, quiere un Gantt. Quiere saber cuándo empiezan, cuándo terminan cada una de las tareas del proyecto y qué recursos debo asociar a cada una de las tareas. Me piden una evaluación de riesgos. Tengo que hacer una matriz donde yo vea el impacto, la probabilidad de que suceda cada uno de los riesgos que yo tengo identificados y después qué acciones preventivas, predictivas, correctivas y de mitigación puedo realizar para el caso de que sucedan alguna de estos riesgos. Y en esta segunda fase es muy importante para la Comisión tener claras las finanzas. ¿Cuál es la inversión que yo necesito para completar mi proyecto? ¿Cuál es mi previsión de facturación y de beneficio que yo voy a tener en los primeros años de comercialización del producto? ¿Y cuál es la rentabilidad de mi proyecto? Porque la rentabilidad le va a permitir al evaluador comparar un proyecto, es una de las variables que le va a permitir comparar un proyecto con otros. Y como última particularidad que hay en esta fase es la justificación de los subcontratistas. Cuando tenemos un proyecto privado, totalmente privado, yo elijo quiénes son mis subcontratistas y puedo elegir a quien quiera, puedo elegir a mi primo o puedo elegir a la empresa que está enfrente. Con la Comisión Europea no es tan fácil. Yo debo justificar perfectamente el best value for money. ¿Por qué estoy seleccionando esta empresa subcontratista y no otra? ¿Qué es lo que tiene de diferente o qué valor me da que no me dan otros subcontratistas? ¿Y qué es lo que puede aportar la dirección de proyecto en esta etapa? Sobre todo, ofrecer su experiencia. Y este es el mayor valor que cualquier project manager puede dar en cualquier etapa de cualquier proyecto, la experiencia. Todos tenemos una experiencia, puede ser en el ámbito del project management o en otras, que se podrán aplicar seguro a cualquier proyecto de innovación. En esta etapa en particular, la gestión de los socios es muy importante. Hablábamos de que se pueden formar consorcios. Pero es muy habitual que la realidad empuja a las empresas a buscar un socio en el último momento antes de presentar la propuesta. Y normalmente hablan con empresas que no conocen, que no han hablado antes con ellos, que no han trabajado juntos antes. Y eso suele generar muchos problemas. Suele generar problemas porque una empresa puede ser muy proactiva y la otra menos, y no dar la información, y ve el proyecto como algo secundario, y la gestión de proyecto debe estar ahí, debe estar activando a cada uno de los socios para que todos trabajen al unísono. Y por otro lado, se generan otros problemas como es el reparto de la propiedad intelectual o el reparto del modelo de negocio. ¿Quién se lleva cuánto del producto? ¿Y cómo se reparte esa propiedad intelectual? ¿Todo el mundo va a tener derecho a la patente? ¿A todo el producto o a una parte del producto? Y son cuestiones que la gestión de proyecto puede mediar para solucionar todas estas tensiones que se pudieran generar. Y por último, asistencia administrativa. Cuando decimos que presentamos una propuesta a la Comisión Europea, eso se hace a través de una plataforma que tiene la Comisión Europea. Como toda interacción con la Comisión, la burocracia, la carga burocrática es bastante alta. Aunque el portal es amigable, pero aún así conlleva subir mucha documentación, tanto de la empresa como de las propuestas que nosotros estamos presentando. Con lo cual, la gestión de proyecto da una asistencia vital en la parte administrativa, en la etapa de planificación. Respecto a la fase de ejecución, ¿cuáles son las particularidades? Hay que presentar deliberables. Nuestro stakeholder, la Comisión Europea, nos está pidiendo constantemente que le actualicemos sobre el desarrollo del proyecto y nos pide unos deliberables. Con cada hito fundamental de mi proyecto, durante la ejecución del proyecto, yo tengo que decirle a la Comisión en qué me estoy gastando el presupuesto y cómo es el avance técnico de mi proyecto. Registro de costes. La parte operativa debe registrar todos los costes que incurre y los tiene que clasificar. Es una de las imposiciones de la Comisión. No vale simplemente guardar todos los costes, sino que debes clasificar cada una de las facturas que vas recibiendo a qué concepto se deben asociar. ¿Y qué es lo que la dirección de proyecto ofrece en esta etapa? Asistencia legal. Puede haber problemas entre los socios durante la ejecución o de cualquier otro tipo y nosotros habitualmente damos una asistencia legal que puede ser de derecho comunitario o de la competitividad. Asistencia financiera, despejamos todas las dudas y decimos en qué concepto deben justificar los costes y ayudamos en el control de los mismos. Y asistencia administrativa, porque para subir esos deliberables nuevamente no es tan sencillo, hay unos procedimientos y evidentemente hace falta una asistencia. En la etapa de seguimiento y control,
la Comisión Europea, una vez que empieza el proyecto, una vez que se firma el Grant Agreement, hay una etapa de negociaciones. La Comisión lee la propuesta y antes de generar el Grant Agreement, el contrato entre la empresa y la Comisión, lee el contrato y dice las dudas que tiene. Este subcontratista me parece que está muy alto. ¿Estás seguro de este socio es el correcto? Y plantea algunas dudas y podemos hacer pequeñas modificaciones. Una vez que concluyen las negociaciones y se firma el Grant Agreement, la Comisión Europea nos habilita el primer pago de la financiación a fondo perdido que nos otorga la Comisión. A mitad de proyecto existe lo que se llama el Periodic Review. Entonces, debemos ir a Bruselas y explicar en persona al Project Officer, que es la persona encargada de la Comisión de supervisar nuestro proyecto, explicarle todo lo que hemos hecho en la primera mitad del proyecto, en la primera etapa, tanto a nivel de costes, como a nivel de desarrollo técnico, como a nivel de problemas que hayan podido surgir, soluciones, y hacemos también una previsión de qué es lo que va a suceder en la siguiente mitad. Amendments. Es muy habitual que se produzcan cambios. Cuando yo tengo un proyecto privado, yo puedo hacer cambios y me adapto rápidamente, soy ágil. Sin embargo, aquí, con cada cambio que yo haga, tengo que avisar a la Comisión Europea y debemos firmar una adenda al contrato, una enmienda al contrato. Si yo cambio de subcontratista, si yo cambio algo en el presupuesto, yo tengo que avisar constantemente a la Comisión Europea. Es mi stakeholder, pero es el que me controla en realidad. Y debe haber una comunicación frecuente con la Comisión Europea. El Project Officer nos va a estar preguntando constantemente cómo va tu proyecto, qué problemas tienes, qué es lo que necesitas, crees que vas a cumplir los objetivos, y nosotros debemos estar alimentando esa información y dejarlos tranquilos para que sepan que no hay ningún problema. ¿Cuál es nuestra aportación en esta etapa? Por un lado, gestionar el riesgo, como máximo cada mes. Este tipo de proyectos en el SM Instrument suelen durar 2 años. Nosotros debemos gestionar esa matriz de riesgos una vez al mes al menos y ver si todo va conforme a lo previsto, cómo van nuestros planes preventivos y predictivos y ver si todo está conforme o no. Gestión de la justificación de costes y gestión de la planificación. Debemos controlar que se está registrando los costes correctamente y que no nos estamos desviando con respecto al plan. Constantemente debemos estar comparando tanto en costes como en planificación si estamos conforme al plan o no. Y es el mayor valor que puede dar la dirección de proyecto en esta etapa. Y por supuesto la asistencia de las comunicaciones. Una mala comunicación mal entendida por un Project Officer puede suponer que yo pierda parte de la financiación que tengo otorgada. Con lo cual hay que ser muy meticuloso y muy escrupuloso con todas las comunicaciones que se hagan con el Project Officer. Y por último, el cierre. Igual que hemos tenido negociaciones y hemos tenido periodic review, para que nos habiliten el último pago de la financiación, tenemos que ir a Bruselas en el final review y presentar la evolución de nuestro proyecto. ¿Qué es lo que ha sucedido durante esos 24 meses de ejecución de proyecto? Y otra particularidad es que la Comisión Europea tiene derecho de auditoría. Es decir, desde el cierre del proyecto hasta 5 años, en cualquier momento nos pueden llamar y nos pueden pedir todas nuestras facturas, todos los costes incurridos para el proyecto, etc. Entonces, es misión fundamental de la dirección de proyecto el archivo y la custodia de toda esa información, por lo menos esos 5 años. Bueno, esto es lo que os quería comentar. Esta es básicamente las distintas particularidades que hay en este tipo de proyectos bajo el paraguas del Horizonte 2020. He empezado con una cita del ex primer ministro finés y termino con otra. Iba a poner a Steve Jobs, pero me parecía que iba a haber muchos poniendo a Steve Jobs. Así que me parece esta cita muy importante. Es la de Dean Kamen, y lo que dice es que él no trabaja en ningún proyecto a menos que esté convencido que mejorará drásticamente la vida de las personas. Y está muy en línea con lo que busca la Comisión Europea. Ellos buscan sobre todo proyectos de alta rentabilidad, pero que estén enfocados en mejorar la vida de las personas. Hemos visto el proyecto de BioHope y es un claro ejemplo de cómo mejorar la vida de las personas. Pues nada más. Muchas gracias.